Muy bien, Primera de Reyes 17, vamos a dar lectura entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 7, por favor, ahí en la palabra de Dios. ¿Listo? Primera de Reyes 17, 1 al 7. Demos lectura entonces a la palabra de Dios. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab era el rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel. Por favor, marque esa palabra, en cuya presencia estoy. Ahí está su consagración. Vuelvo a repetir esa parte: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. Esa palabra me llamó la atención. No solo lluvia, sino también ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová. Esa expresión también es importante, diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo, ¿cómo lo hizo? Conforme a la palabra de Jehová. Ahí está la consagración de un hombre, hace todo de acuerdo a Dios, a su verdad. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían, ¿qué le traían, hermanos? No solo pan, sino dice carne. Después vas a ver una comparación que hay entre esto: pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. ¿Y de dónde sacaba su sustento líquido? Bebía del arroyo. Versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había ¿qué? Llovido sobre la tierra. Se cumplió lo que Dios le dijo a través de Elías, lo que sucedería. Ahora, al abrir la palabra de Dios, al haberla leído, pidámosle a Dios que abra nuestro corazón en esta oportunidad. Oremos, hermanos. Señor, tú eres el Dios de Elías, sin duda alguna. Tú usaste a este hombre en tiempos donde la nación tuya te necesitaba. Ahora que al leer tu palabra, usted pueda darnos toda la atención debida. Señor, si hay algo que caracterizaba los tiempos de Elías, era la indiferencia, era la doble vida, era un corazón dividido en la nación de Israel, tu nación, la cual redimiste con tu brazo poderoso y mano extendida. Por eso queremos pedirte en esta mañana que tú nos libres de toda indiferencia en esta mañana. Tu siervo David decía: preserva a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, solo entonces, seremos íntegros. Solo entonces estaremos limpios de gran rebelión. En esta mañana haz sensible nuestro corazón, y que al abrir la Escritura y al estudiar todo este tiempo la vida de tu nación, el contexto, el personaje que aparece aquí, citado cantidad de veces en el Nuevo Testamento, usted nos hable hoy al corazón y nos ayude a imitar la fe de aquellos que pararon por tu verdad, aun cuando el mundo les era contrario. Deseamos de todo corazón que tú hables para que nos permitas dirigir nuestra atención, el oído, la mente, la voluntad y la intención de nuestro ser hacia una consagración real, genuina, auténtica en la Escritura. Señor, este es nuestro deseo en este año, crecer. Tal vez tengamos que dejar pecados, tal vez tengamos que dejar actitudes, tal vez tengamos que despojarnos de cosas que hemos todavía batallado, traído voluntariamente todos estos años de la vida que nos has permitido vivir. Tal vez muchos de nosotros en esta mañana hemos oído vez tras vez lo que debemos dejar y no lo queremos soltar. Señor, usa tu verdad como espada de dos filos para cortar lo que te estorba de hacernos crecer y tener una consagración sincera ante tus ojos. Esta es mi oración en esta mañana, que usted pueda penetrar lo más profundo de nuestro ser, que pueda examinar nuestros íntimos pensamientos,
y que nos des el valor, como le diste a Elías, de separar lo que está mal. Que nos des el menosprecio por lo que nos está estorbando y el valor por lo que tú nos ofreces, que es lo eterno. Te lo pedimos en la autoridad del Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, comencemos entonces nuestro estudio en la vida de este profeta. La palabra o el nombre Elías en la Biblia es la palabra Eliyah, que viene del significado Jehová es Dios. Creo que es muy propicio el nombre de este personaje que vamos a empezar a estudiar, porque vamos a estudiar cómo ellos estaban inclinados a muchos dioses como nación. Y por alguna razón el nombre Elías significa Jehová es Dios o el verdadero Dios, en comparación a los dioses que el mundo de aquel día, la nación de Israel, se había inclinado el corazón. Cuando uno abre la Biblia, encontramos en la Escritura muchos personajes respetados, incluso mujeres, por ser conocidos varón de Dios. Tú vas a ver que a muchos se les llama varón de Dios, varón de Dios. Este es uno de ellos que vamos a estudiar. Hay 3 periodos principales en la Biblia de milagros, hermanos. Tú vas a ver cuando tú estudias la vida de Adán en sus comienzos, de la raza humana, no hay milagros ahí, de parte de Dios a través de los hombres. Vas a ver cuando Dios llamó a Abraham, Él no hizo ningún milagro, te vas a dar cuenta. José, Jacob, Isaac, ellos no hicieron milagros, pero cuando llegas al libro de Éxodo, vas a ver que hay un personaje predominante que aparece en la Biblia. ¿Se acuerdan quién es? Moisés. Y Dios lo caracterizó por hacer señales y prodigios como ningún varón de Dios había hecho antes en la tierra de Egipto, por mano poderosa, porque Dios estaba con él. Y el otro periodo después de Moisés, porque Josué, tú no vas a ver que él como personaje hace milagros, sino Dios a través de estruendos de cómo se caen los muros de Jericó, pero no vas a ver milagros como tales a través de Josué en el libro de Josué. Los vas a ver en algunos jueces, en algunos periodos esporádicos, pero cuando tú abres la Biblia en el libro de los Reyes, tú vas a ver que este es el segundo personaje y el segundo periodo de grandes señales y milagros. Y de ahí ya no vas a ver tantos milagros como cuando tú vas al Nuevo Testamento y aparece el Señor Jesús. Dice la Biblia, según el libro de Hechos, que Él estaba ungido por el Espíritu de Dios, por lo cual hizo las señales y los prodigios que le siguieron para demostrar que Él era el Cristo. E incluso Pedro lo llama a Él varón aprobado por Dios. Así que ahí tenemos 3 personajes. Y tú te preguntas, hermano, ¿por qué mencionas estos 3 personajes? Porque cuando tú vas al Nuevo Testamento, en un monte llamado el monte de la transfiguración, aparece Jesús. ¿Y se acuerdan con quién aparece? Con Moisés y con Elías. 3 personajes. Los 3 periodos de grandes señales y milagros que Dios sin duda alguna usó para... que yo creo en mi sentido humano que si Dios no hubiera obrado de la manera que obró con Moisés, con Elías, con el Señor Jesús, tal vez la nación de Israel hubiera desaparecido. Dios tuvo que intervenir de manera prodigiosa. Ahora, yo voy a hacerme una pregunta retórica. ¿Hace Dios milagros hoy? Por supuesto que sí. Pero Dios hace los prodigios que antes hacía, ya no los hace así. El mayor milagro que Dios dio a la humanidad es la cruz del Salvador. El mayor milagro es lo que hemos estudiado el mes pasado. Dios se hizo hombre. Esa fue la mejor de las señales. El mayor de los milagros, que Dios se envuelva en carne y tejido humano. Ese fue el mayor de todos los milagros. Y Jesús dijo que este sería el último milagro para que la nación, para que no solo Israel, sino todos los que vean a Cristo levantado, crean y tengan vida eterna. Y no vayan a la condenación, sino pasen de muerte a vida. Si tú quieres creer en algún milagro hoy, tienes que creer en la cruz. Si tú quieres seguir a uno de los milagros, tienes que seguir al Salvador, quien hizo su última señal en la cruz. Lo hará después, pero ya no para salvación. Según Apocalipsis, lo hará para juicio. Esos serán señales de juicio. Ya no habrá esperanza en la tierra. Solo será el justo juicio y pago merecido a los hombres
por haber rechazado la señal del Hijo de Dios. Así que yo quería explicar esto antes de comenzar, porque como iglesia creemos que Dios hace milagros, por supuesto que sí, pero yo no creo, y no creo que la Escritura avale hoy a los milagreros, ¿entienden eso? Los que cobran por hacer situaciones como las que vamos a ver. Y hay mucha gente así, hoy están abundando profetas con mucho dinero. Lo que vamos a ver es un contraste. Un profeta que, por cierto, nunca cobró por su milagro. Jesús nunca va a saber que cobró por hacer milagros. Sin embargo, hoy la gente enriquece, siguen a lobos rapaces, personas que dicen ser profetas hoy, que no tienen ningún rasgo, según la palabra de Dios, de ser realmente hombres y varones de Dios. Lo que vamos a ver hoy es un hombre que Dios usó, lo destacó, lo sacó de la nada y lo metió a la escena rápidamente porque había un problema en su nación. En la actualidad, en el mundo laboral, en el mundo político, en el mundo de los negocios, incluso en muchas iglesias, en las universidades, en las escuelas, la palabra de un hombre hoy ya no vale nada, hermanos. ¿Lo han notado? Pueden prometer muchas cosas. La palabra de un hombre hoy ya es discriminada. La palabra de un hombre es puesta en cuestionamiento porque dicen como dice Jesús y no hacen. Pero sin embargo hoy vamos a ver un hombre que hablaba palabra directa de Dios. Y a través de este hombre Dios va a llamar a su nación a un despertar espiritual, a una consagración, a quitar aquello que estaba estorbando el obrar de Dios. Y al estudiar este pasaje, hermanos, que podamos examinarnos qué Dios quiere que yo haga hoy, no mañana, no pasado mañana, no pensando en este año. No sabemos cuántos días Dios nos permitirá vivir en este 2020, pero comenzando desde hoy, ¿qué Dios quiere que yo corte hoy? Si tú y yo queremos ser consagrados, hombres y varones llamados por Dios a hacer la obra de Dios como Dios llamó a este personaje llamado Elías. Así que en primer lugar vamos a ver un poquito el contexto de su aparición. ¿Quién era Elías? ¿Por qué apareció? Miren, Israel en esos días, ya, yo tengo que poner este punto acá, sufrió una división política y social. Aquí hay dos colores, todo este es el mapa de la nación de Israel. Pero hubo un personaje llamado Jeroboam, que ahorita lo vas a leer, que aparece en relación al rey de Israel acá. Y él hizo que la nación literalmente se dividiera en dos. Puso 2 becerros de oro acá, para que idolatren a estos becerros y reconozcan que Israel tenía no a Jehová Dios, sino a los becerros de oro. Y la otra división que tú vas a ver en la nación de Israel es el pueblo o la nación de Judá. Por eso cuando tú hables el libro de los reyes o el libro de crónicas, tú vas a ver que mientras reinaba acá en Israel o Samaria, que era su capital, vas a ver que en Judá o Jerusalén reinaba otro rey. Habían 2 reyes en una misma nación. Todos los reyes de Israel, todos sin excepción a ni uno, todos fueron perversos y malos, todos. Hoy vamos a ver uno de ellos. Por eso una división política y social. Ahora tú te preguntas, hermano, ¿pero qué tiene que ver eso hoy? Jesús dijo algo muy llamativo. Miren, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, ¿qué dijo Jesús? Miren, todo reino dividido ¿contra qué? Contra sí mismo. Observen lo que dijo Jesús. Es asolado. Ahora presten atención, padres. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué sucede, hermanos? Cae. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ves un Perú unificado hoy? ¿Qué hemos sufrido el año pasado? ¿Lo has visto? Hay un Perú hoy en día y en este mes se van a hacer elecciones. Pero la gente está dividida entre lo que cree que debe hacer, que es correcto, y entre lo que sabe que no está bien hacer. Hay un dilema como nación. ¿Qué tal si lo llevamos a nuestras familias? ¿Ustedes ven hogares unidos hoy en día? ¿Ha aumentado la cantidad de familias consagradas, unificadas, con papá y mamá e hijos? ¿O todo lo contrario? ¿O ha crecido la disolución de la familia como nunca antes, hermano? ¿Cierto? Ya no hay necesidad de que papá y mamá estén juntos. La familia convencional ha perdido vigencia hoy en día. No sé si usted lo ha notado. No tienes que investigar mucho. Basta con ver aquí en José Gálvez.
¿Cuántas familias disueltas por divorcios, parejas que convivieron y después se separaron y se involucraron con otros, están conviviendo o viviendo de una manera irresponsable el hogar? Aquello que Dios llamó algo consagrado, hoy es ya no un desafío para la siguiente generación, es una tortura. Hoy, ¿por qué las personas ya no quieren tener un hogar? Porque no ven una mejor vida. Eso es lo que vamos a ver que estaba pasando en la nación de Israel. No es diferente a lo nuestro. Lamentablemente, en la Biblia aparece este personaje. Miren conmigo, Primera de Reyes, capítulo 16. Retrocede algunos versículos antes de comenzar el 17. Miren el versículo 28, miren. Observen conmigo 28, para que veas quién era el rey que gobernó en estos tiempos. Había una división política y gubernamental, social, pero también había una división o una decadencia familiar y gubernamental. Miren conmigo 28, capítulo 16. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado, ¿dónde, hermanos? Y reinó en su lugar Acab, su hijo, Acab. Observen la monarquía acá, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, ¿sobre dónde? Sobre Israel. En el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Ves? Abajo había otro rey. Miren el versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, dice, sobre Israel, en Samaria, la capital de Israel, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿qué hizo, hermanos? Lo malo ante quién. Pero mira lo que se agrega, más que todos los que reinaron, ¿cuándo? Antes de él. Ahora mira el 31, ¿qué es lo que hizo? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados, el personaje que te mencioné, ¿quién? O sea, la idolatría, hijo de Nabat. Tomó por mujer, miren su error, a Jezabel, hija de quién? Rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Miren el 32. E hizo altar a quién? En el templo, miren, hasta le hizo un templo a Baal, que él edificó, ¿dónde? Miren algo más que agregó. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de que él. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo? Para provocar al Dios de Israel. ¿Qué quiso hacer con su templo y sus imágenes? ¿A quién quiso levantar su puño crispado? A Dios. Y déjame decirte algo, hermano. Si vas a escoger un rival, no escojas a Dios, te lo aconsejo. No escojas a Dios como un rival. Él no es hombre. Él es el creador. Según la Biblia, ¿qué es el hombre? Dice la Biblia, para que tengas de él memoria. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Según la Biblia, el hombre es polvo que ciertamente muere comparado con una neblina. Este rey hizo lo que hizo para enfrentar a Dios. Este rey trajo una decadencia familiar y gubernamental. En esos días, la Biblia ya había advertido con claridad qué pasaba si esto sucedería con un gobernante. Por eso la Biblia dice así: la justicia engrandece ¿a quién? A la nación. Mas el pecado, ¿qué cosa trae en una nación, hermanos? Vergüenza, esa afrenta a las naciones. Miren otro pasaje: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina ¿quién? El impío. ¿Qué dice el texto? El pueblo gime. Sin profecía, ¿qué hace el pueblo, hermanos? Se desenfrena. Mas el que guarda la ley, si nuestra nación guarda la ley, ¿qué va a ser? Bienaventurado. Mira otro pasaje. El Dios de Israel ha dicho, miren lo que Dios dijo: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne como Dios quería que gobiernen a su nación, con el temor de Dios. Yo quiero hacerte una observación. ¿Has notado algún temor de acá para acá? Ninguno. Eso te va a decir por qué Dios traería sequía. Eso te dice por qué tuvo que aparecer Elías. Eso te dice por qué Israel estaba descarriado.
Más adelante se va a mencionar a Israel como que estuviera sin pastor y cada oveja huía a los montes. Era una profecía que se dio. Vas a ver que Dios va a levantar un hombre llamado Jehú después, un literalmente exterminador de la casa de Acab, porque era un rey perverso, un rey que trajo división política, social, un rey que trajo decadencia familiar, decadencia gubernamental. Por eso es importante notar esto. Él se casó con una mujer de este lugar. Miren, este lugar era la frontera con Israel. Claro, por el comercio se casó, por hacer arreglos económicos. Pero cuando entró Jezabel, entró con toda la perversidad a Israel. Y curiosamente en la Biblia, esta mujer va a perseguir a Elías después. Esta mujer va a tratar de darle muerte a todos los profetas de Dios por haber mezclado su relación matrimonial en yugo desigual. Había una decadencia moral, pero también había una depravación moral. Por favor, miren en sus Biblias el versículo, capítulo 17, el mismo 16, el versículo 31, por favor. Vuelvan a leer conmigo. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y ahí te dice, y tomó por mujer ¿a quién? Por favor, marque ese nombre. Hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Con quién se casó acá? Con una mujer llamada Jezabel. Ahora, cuando uno ve este nombre, en el Nuevo Testamento, atención hermanos, de esta iglesia, aparece una mujer con este mismo nombre. Y está, ¿saben dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Saben lo que está haciendo? Mira lo que Jesús dijo de esta mujer. Apocalipsis 2 dice así. Jesús dirige a la iglesia en Tiatira. Miren lo que dice el texto. Tengo unas pocas cosas contra ti. Por favor, presten toda atención a este versículo. ¿Qué dijo Jesús a su iglesia? Que toleras. La iglesia permitió que hubiera una mujer, ¿cómo se llama? Tenía todas sus características de esta mujer que pasó. ¿Qué hacía esta mujer en la iglesia? Miren, se decía cómo se llamaba. Era una mujer líder dentro de la iglesia. Mira qué hacía. Enseñaba y seducía a los siervos, a los líderes, a fornicar y a comer cosas sacrificadas ¿a quién? Miren lo que Jesús hizo. Le había dado tiempo para qué. Pero no quiere arrepentirse de qué. ¿Saben lo que hizo esta mujer? Introdujo la depravación moral dentro de una iglesia. Ahora yo te voy a hacer una observación. ¿No es lo mismo hoy en las iglesias? No significa que se la agarró con las mujeres el Señor, ¿eh? Pero ¿qué tal líderes que introducen inmoralidad? ¿Qué tal personas que introducen acosos? Hay una hermana que nos contó algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Nos contó así abiertamente que le pasó en otra iglesia, ¿no? Que el pastor de la otra iglesia le gustaba hacer liberación y tenía su cuartito aparte, ¿no? Ese disque pastor. Y claro, le dijo, échate en la cama, y cuando se echó encima de ella empezó a manosearla, ¿no? Y toda la iglesia, amén, 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 amén. Y claro, la hermana lo denuncia, ¿no? Nadie le creyó. Hoy ese pastor está divorciado. ¿Sabe Dios qué más habrá hecho? Ese hombre ni es pastor. Es un lobo rapaz introducido, se dice profeta, pero introdujo la inmoralidad dentro de una iglesia. Que Dios nos guarde en el futuro de tener en nuestra iglesia, dentro de nosotros, depravación moral. Que Dios nos libre de tener generaciones que se levanten, hombres y mujeres, en esta iglesia con una inclinación al obsceno, hermanos. Y te voy a decir por qué. Porque nadie es de madera. Nadie está vacunado con el pecado de la inmoralidad. Padres, no confíes en el celular o el internet de tus hijos. No, hay que darle su espacio. No confíes en Satanás. No es desconfiar de no confíes en aquel que está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar.
No confíes en aquellos, papás, ustedes muchos tienen hijas grandes ya. Cuiden a sus hijas, por favor. Porque miren cómo entró acá, por una relación de yugo desigual. Y por años y años hemos enseñado no al yugo desigual. Pero miren este rey, que habiendo conocido de Dios, le provocó a Dios para ir, pelear, ser, creo yo, insolente contra la santidad de Dios. Y uno ve esto y uno dice, no, pero eso pasó antes. ¿Has visto la cantidad de yugos desiguales dentro de las iglesias hoy, hermano? Gente que sabe la verdad de Dios y aún así, yo voy a hacer mi voluntad, dicen ellos. Gente que conoce la verdad de Dios. ¿Cuántos líderes han caído y hoy ya no corren la carrera cristiana porque se involucraron en un tema sentimental con alguien que no era de Dios? Miren todo lo que trajo. Miren todo lo que arrastró. Era un hombre ignorante, le faltó economía, le faltó educación, le faltó preparación, le faltó conocimiento de Dios. No le faltó. Pero aún así su corazón rebelde se inclinó ante lo que él sabe que está mal, para provocar a ir a Dios. Te voy a decir algo, hermano, qué tontería provocar a Dios. Este rey lo hizo y trajo una depravación moral en Israel. Trajo toda una consecuencia de mano dura de Dios, pero también una degradación espiritual. Yo no te hice leer el último versículo del capítulo 16. Esto a mí me alarmó como padre, porque tiene que ver con los padres. Miren el versículo 34 del capítulo 16. Esto no está por las puras. Miren lo que dice el texto. En su tiempo, Giel de Betel, anota bien este nombre, hermano, reedificó ¿a quién? A Jericó. Pero mira lo que dice el texto. A precio de la vida ¿de quién? Su hijo primogénito echó el cimiento. Y a precio de la vida de Serug, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Por quién? Hijo de Nun. ¿Saben quién aparece acá? Este hombre Giel de Betel. A ver, padres, escuchen esto, los que tienen más de 2 hijos, o 3 o 4. Josué, muchos años antes había dicho una maldición. Dios le dijo algo a él, denuncia esto, y él dijo así. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo, diciendo, maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y que haga, reedifique esta ciudad de Jericó. Ya Jericó había sido destruida. La ciudad se llamaba anatema, maldita literalmente. Nadie podía tocar nada. Y Josué dio un juramento, nadie pueda levantar otra vez esta ciudad. ¿Por qué? Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento. O sea, esto le iba a pasar si quería levantar un cimiento. Si quería insistir, miren lo que dice, con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Ahora yo te voy a hacer una observación. Los que tienen más de 2 hijos, si tú empiezas a edificar algo que Dios te dice con toda claridad, no lo haga, y tu hijo mayor muere, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué dejarías de hacer? Seguir edificando, es lo más sabio. ¿Y te parece sabio seguir tu plan? Y cuando él quiere hacer esto, pone los cimientos, después muere su hijo, no le importó, siguió edificando. ¿Y qué volvió a pasar? Murió su hijo segundo. ¿Cómo se llama esto? Obstinación. Yo quiero hacerte una observación, jóvenes. ¿Ya te has chocado frente a la pared por ir contra de Dios? ¿Quieres que esto se alargue? ¿Quieres que esto aumente? ¿Deseas que las cosas empeoren? No vuelvas a reedificar algo que ya Dios destruyó en tu vida. Tal vez una relación indebida. Tal vez una amistad que te comprometía a algo del mundo fuera de Dios. ¿Insistes en hacerlo a tu manera? Padres, ¿cuántos hemos dejado atrás ya los viejos pecados? ¿Y qué volvemos a hacer con el tiempo? Los volvemos a edificar. Porque pensamos que hoy ser un hombre de verdad es ser muy exagerado, ¿cierto? Es ser demasiado polémico. Porque hay que darnos un poco de libertad, dicen algunos. Eso de leyes de la palabra de Dios no deja libertad a nadie, dicen algunos. Por supuesto que sí.
Andaré en libertad cuando caminare por tus santos juicios, dice David en los Salmos. Hay libertad para los que caminan en la verdad de Dios. Esa es libertad. Lo otro se llama libertinaje, desenfreno. Y eso trae una decadencia moral y degradación espiritual. Si yo hubiera visto que mi hijo mayor muere, por lógica, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Dejaría el proyecto de lado. Pero este hombre, Giel de Betel, avanzó. Todo esto era el contexto donde Dios traería a Elías. Todo esta era la situación caótica que la nación de Israel enfrentó en esos días. Ahora, con todo esto en mente, hermanos, ¿por qué Dios levantó a Elías? ¿Quién era Elías? Y en mi corazón suena el proverbio que dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, en estos días, ¿quién lo hallará? Dios levantaría a un hombre de verdad en esta situación. Miren conmigo, por favor, capítulo 17, cómo Dios introdujo a Elías de la nada. Simplemente se mencionan cosas directas de él. Entonces, Elías Tisbita, dice el versículo 1, que era de los moradores ¿de quién? De Galaad. Dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. ¿Qué dice el texto ahí? Sino, o en estos años, sino que por mi palabra. Así que ahí vemos, retrocede por favor, o entra ahí nomás, yo lo hago. ¿Ya? A propósito, esto es Baal, ¿ya? ¿Qué ven acá? Un bebé, ¿no? Así se le ofrecían bebés a Baal. Ya, hasta el día de hoy hay esto, ¿eh? Los abortos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Este es el dios Baal, esta es la diosa Acera, ya que investigué de algunos rasgos arqueológicos. Es una imagen inmoral, ¿no? Los símbolos de Acera que aparecen en la palabra de Dios. Así que esto es lo que enfrentó Elías en aquel día. ¿De dónde eran? De Sidón, la frontera. Por eso el comercio introdujo todo esto. ¿Cómo era el carácter de Elías? De igual humanidad que tú y yo. En el versículo 1 dice que él era de Galaad, o sea, de un sitio en particular. Galaad quedaba por la región del Jordán. Dice que él era de Tisbe, simplemente se le llama Tisbita. Él entra ante Acab, no le hace ninguna reverencia, no le dice viva, oh rey, simplemente le dice: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué es importante o quise comenzar con de igual humanidad que tú y yo? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de colocar personajes bíblicos muy en alto. Pero tú sabes que Elías era igual que tú y yo. La Biblia señala un versículo de esto. Miren lo que dice el texto. Santiago en el Nuevo Testamento lo dice así: Elías era ¿qué cosa? Tan humano como ¿quién? Como cualquiera de nosotros. Ahí está. Así que no era un superhombre, hermanos. Era como tú y yo, de carne y hueso. Pero dice: sin embargo, cuando oró con fervor, dice el texto, para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. En Lucas dice 3 años y 6 meses, lo cita Jesús. Así que Elías era un hombre tan humano como tú y como yo, de igual humanidad que tú y yo. Ahora, ¿por qué Dios usó a Elías? Porque Dios trazó una línea para su nación. Yo me pregunté, ¿Dios habrá trazado una línea a nuestra nación ya? ¿Cuándo lo hará? ¿Han visto lo que ha pasado alrededor de Sudamérica, no? ¿Han visto, no? Si el Perú ahorita no cae de rodillas, espérate lo mismo. Espérate lo mismo. Vemos que está todo alrededor. ¿Qué te dice que la línea ya no está trazada para nuestra nación? Tal vez Dios desea usarnos como a este hombre, de levantar hombres y mujeres para poder todavía colocar en alto lo que en la Biblia se llama el testimonio de Dios. Tal vez algunos se han dado cuenta que como nación nos hemos divorciado totalmente de Dios. No sé si lo han notado. Se sacó la Biblia de las escuelas. Antes por lo menos había un curso de religión. Ya no existe eso. Se sacó la oración de los lugares públicos. Antes había un tiempo mínimo de oración.
Se sacó el nombre de Dios por todos lados, porque se dice que esto trae una locura al ser humano. Alguien dijo que leer mucho la Biblia a un psicólogo va a volver loco a las personas. Alguien dijo que la Biblia reprime la libertad de las personas hoy, porque no le da derecho a decidir. Hay personas hoy que consideran la palabra de Dios, y no es solo en estos días. Hubo un hombre llamado Voltaire, un filósofo francés. Él dijo, dentro de 30 años la Biblia desaparecerá. Hoy las sociedades bíblicas de Francia, ¿saben dónde queda? Donde era su casa. Se levantó contra Dios, profesando que la Biblia era ortodoxa, anticuada, un libro pasado de moda. ¿Y ustedes creen que esto puede pasar en una iglesia? Sí. La semana pasada yo les decía a los hermanos en la noche, hermanos, hay iglesias donde los hermanos ni Biblia llevan. Eso no pasó en este viaje que tuvimos con mi esposa y mis hijos en una ciudad allá en los Estados Unidos, donde mi hijo el mayor se dio cuenta, papá, ¿por qué nadie tiene Biblia? ¿Saben quiénes llevaban Biblia a los cultos? Las personas de ancianidad, los de mayor edad. Ningún joven llevaba Biblia, hermano. No sé si se avergüenzan, no sé si el modernismo les ha hecho creer que esto es superioridad, no sé si ya no creen en los preceptos de Dios. Yo no lo sé, hermano, pero quita la Biblia de esta iglesia y prepárate para lo después, ¿ah? Que Dios nos guarde de esto, que Dios nos libre de que la Biblia no sea leída comenzando desde nuestros hogares, que Dios nos guarde de que un día en esta escuela, que por la gracia de Dios todavía está acá, nos libre de distorsionar, manipular, quitar los preceptos de Dios. Que Dios nos guarde de esto. Que Dios guarde a cada líder de joven de empezar a enseñar filosofías huecas, de empezar a poner su atención sobre libros y no sobre el consejo de Dios. Que Dios nos prive de personas que un día enseñaron bien la verdad de Dios y hoy se han vuelto a la fábula, como dice el Nuevo Testamento, hablando de los tiempos peligrosos. Hoy la gente en las iglesias solo va para sentirse bien, pero cuando hay confrontación, la gente no va. No quieren escuchar acerca del pecado, quieren escuchar de tener buenas vidas, quieren escuchar palabras de ánimo, quieren escuchar palabras motivadoras. Y claro, un conferencista te va a motivar, un predicador te va a apuntar al corazón, hermano. Un conferencista te va a hablar al sentimiento, un predicador te va a hablar a la conciencia, hermano. Un hombre cualquiera del mundo te va a hablar a tu humanidad, hacerte ver que tú eres un superhombre, una supermujer. Pero la palabra de Dios te va a decir que sin Cristo no podemos hacer nada. La palabra de Dios nos va a decir aquellas cosas que debemos corregir en nuestra vida. Por eso hoy la palabra de Dios ya no es tan tocada. Pero Elías era igual humano que tú y yo. Y Dios va a levantar a este hombre, porque Dios todavía tenía una esperanza en su nación. Y cuando hablamos de su humanidad es porque le vamos a ver un hombre que tenía sed, tenía hambre, por eso Dios le envió cuervos, es más, se va a desanimar, vas a ver. Es más, va a ser un hombre que va a tener miedo en una ocasión, en otra ocasión va a tener valor, en otra ocasión se va a enojar, va a usar ironía, ya lo vamos a estudiar, para hablar de Baal y sus profetas, se va a burlar de ellos. Era tan humano como tú y como yo. Pero la diferencia es que él estaba en la presencia de Dios. Vivía en la presencia de Dios. Caminaba en la presencia de Dios. Para él Dios era lo más importante. Y yo quiero hacerte una pregunta, hermano, porque esto no se me tiene que pasar. ¿Qué lugar de importancia tiene Dios en tu vida? Mira, si tú te sientes mal por esto, es mejor. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Has orado hoy? ¿Has abierto la palabra hoy? Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero? Hazte esa pregunta. Hazte esa pregunta. Tal vez no sean cosas malas las que haces. Pero, ¿dónde ocupa Dios el lugar en tu vida? O sea, en el orden. ¿Dónde está Dios? Los papás. Puedo preguntarle a tus hijos si lo primero que tú haces es orar, a levantarte, como dicen los salmos, de mañana, incluso de madrugada, oh Jehová, te buscaré y esperaré en ti.
¿Por qué tomamos malas decisiones hoy? ¿Dónde está el consejo de Dios en mi vida, hermano? ¿Qué hacemos cuando estamos presionados? Esa es otra pregunta. ¿Cómo resuelvo mis problemas personales? Hazte esa pregunta. ¿Dónde está Dios hoy en nuestra vida? Si tú te estás sintiendo mal por esto, hermano, y te das cuenta que hay que volver a esa prioridad, mejor. Es más, este tiempo, ¿dónde está dirigido tu mirada? Hoy. No mañana, no lo que fue ayer, en este momento. Tal vez en que se calle este loco predicador, ¿no? Puede ser. Tal vez aquí acaba el culto para irme a la casa porque estoy pensando en otras cosas. Una cosa es necesaria, dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Una sola cosa. A los pies del Salvador. Elías, aunque era un hombre humano, como tú y como yo, era un hombre que Dios levantó. Y Dios desea levantar hombres con las mismas humanidades, debilidades como tú y yo, para hacer la obra que Dios lo comisionó a hacer, que quiere comisionarnos a nosotros. ¿No usó Dios hombres así? Si yo te hablo de Gedeón, te hablo de los discípulos. Mira, lee la genealogía de Jesucristo. ¿Sabes que vas a encontrar 4 mujeres de un pasado muy oscuro? Rahab, la ramera. Tamar, que tuvo relaciones indebidas con su suegro. Vas a encontrar a la mujer llamada Ruth, moabita, que no debía entrar en la congregación de Dios, adoradora de ídolos. Vas a encontrar una mujer llamada Betsabé, con la que se cometió un adulterio. Pero aparecen en la genealogía de Jesús personas como tú y como yo. ¿Cuál fue la diferencia? Se volvieron a Dios de todo su corazón. Inclinaron su voluntad a la voluntad de Dios. Y Dios transformó sus vidas. Hoy se piensa que la identidad y el valor de un hombre está en el lugar de posición laboral, ¿cierto? Cuanto más dinero, más posición. Cuanto más cargo, mayor identidad. Cuanto mejor celular tengo, ahí está mi identidad, ¿cierto? Cuanto más vivo en una clase social, no pobre, sino más arriba, ahí está mi identidad. Hermanos, la identidad de un cristiano no está en estas cosas. No nos cansaremos de repetir que la identidad de un cristiano depende de su relación con Dios. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No depende ni siquiera de un ministerio. No depende ni siquiera que estés aquí. Depende si tú estás como igual relación que Elías y Dios, tú con Dios de la misma manera. Así que Elías era tan humano, con una relación verdadera con el verdadero Dios. Si tienes lapicero en mano, miren conmigo el versículo 1 otra vez. Marca esta expresión. Miren el versículo 1, la segunda parte. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia, ¿qué dice Elías? No dice estaré, no dice estuve, estoy. Salten al versículo 18 y marca, por favor. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo? ¿Cómo lo llamó? Varón de Dios. Miren el versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, Dios mío. Miren su relación con Dios. Salten al versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres ¿qué? Varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad. ¿Dónde? En tu boca. ¿Vieron su relación con Dios? ¿Vieron cómo se menciona a Dios y Elías juntamente? ¿Vieron cómo este personaje no sobresale por ser un superhombre, sino por ser un hombre que tiene un Dios grande? Ustedes han escuchado de Billy Graham, ¿no? Tremendo predicador. Predicaba en estadios, él ya falleció, ¿no? Y una vez una mujer, después de él predicar, Dios lo usó para hacer un gran avivamiento. Muchos recibieron a Cristo. Una mujer se acercó y le dijo: usted es un gran hombre de Dios que predica el libro de Dios. ¿Saben lo que le dijo él a la mujer? Mujer, le dijo: solo soy un hombre cualquiera, con un Dios grande y con la autoridad de este libro. Nada más. Nada más. No es tan inalcanzable los testimonios de estas personas. Dios ya se acercó al hombre para que vivamos en una relación estrecha con Él. Muchos han reconocido de David, atención los chicos que tocan, que tocaba bien. Atención los guapos acá. Era hermoso de parecer, dice la Biblia.
Atención los que son rubios, aunque acá todos somos morochos, ¿no? David era rubio, hermoso de ojos, algo así como esto, ¿no? ¿Ya? No. Era hombre valiente, de guerra, prudente en sus palabras. Pero ¿saben lo que dice la Biblia de él? Y Jehová estaba con él. Eso dice la palabra de Dios. Jehová estaba con él. José era de bello semblante y agradable presencia. Claro, heredó los rasgos de su mamá, ¿no? Porque el papá ni loco, ¿no? Pero ¿saben lo que se dice de José? Que donde quiera que él iba, Jehová estaba con José. ¿Saben lo que se dice de Daniel? Que eran jóvenes de bella presencia, él y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Pero ¿saben qué detectó reyes? ¿Detectaron reyes paganos en ellos? Que la presencia, que incluso tenían el rostro como de un ángel. Porque la presencia del Dios Altísimo estaba en ellos. ¿Qué es lo más importante para nosotros hoy? Ver que este hombre desarrolló una relación con el verdadero Dios. Y esta es mi oración, hermano. Que cada uno de nosotros desarrolle una relación más íntima aún con el verdadero Dios, el Dios de la Biblia en este año. La Biblia está lleno de esto. Miren, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima. Dios desea una relación íntima contigo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mis ojos pondré ¿dónde? No en los superhombres, sino en los fieles de la tierra. Sea fiel, hermano. Sea fiel. Dice, para que estén conmigo. Miren esa relación. Miren otro pasaje. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder, ¿pero a quién? A favor de los que tienen ¿qué? Corazón perfecto para con Él, relación con Él. Miren qué más, mi mano hizo todas estas cosas, está hablando de su creación, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla ante ¿qué? ¿Ves? ¿Quieres tener una relación buena con Dios? Tenga una buena actitud, tiemble ante la voz de Dios. Si quieres una relación íntima con Dios, hazlo a la manera de Dios, jóvenes. Ustedes pueden desarrollar una intimidad con Dios muy buena. No diga que no se puede. Miren en los tiempos de Elías, él pudo haber renunciado a todo esto. Tal vez ustedes tienen amigos hostiles en la universidad o en la escuela secundaria. Tal vez les están inclinando el oído a hacer lo que ellos hacen por naturaleza. Que ustedes saben que Dios dice en su palabra que está mal. Pero desarrolle una intimidad con Dios y sea diferente caminando con Dios. Es más importante hacer lo que Dios dice que la opinión del público hoy en día. Es más importante obedecer los mandamientos de Dios que obedecer las inquietudes o inquietantes palabras de las personas que están sin Cristo hoy en día. Es más importante inclinar el corazón en tener una buena relación con Dios que desarrollar una relación indebida con gente que no ama ni teme a Dios. Si tú quieres estar con ellos, bueno, entonces haz lo que dice Jeremías. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que usted pueda ser diferente y ser una luz. Que pueda ser un Elías para ellos. No al revés. Que después tu manera de pensar cambia como ellos. Tu manera de hablar es igual que la de ellos. Y ya no hay diferencia hoy en día. Elías fue diferente en su intimidad con Dios y su relación con la palabra de Dios. Miren conmigo el versículo 2 del capítulo 17 y marque esta expresión cada vez que la veas. Vino a él, ¿qué vino a él? Palabra de Jehová. Miren el versículo 5. Y él fue e hizo ¿cómo? ¿Conforme a qué? A la palabra de Jehová. Miren el versículo 8. Vino luego a él ¿qué? Palabra de Jehová diciendo. Miren conmigo el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ¿qué? Ha dicho. Miren conmigo el versículo 16 al final. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de ¿quién? De Elías. Salten conmigo al versículo 24. Entonces la mujer dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Y que qué? Que la palabra de Jehová es en verdad, ¿dónde? En tu boca. ¿Cuál fue su relación? Este libro. Quiero hacerles una pregunta, hermano. ¿Dónde aprendió a desarrollar su conocimiento de la palabra de Dios? Si no hay mención de él antes. ¿Lo han visto? ¿Saben dónde lo hizo? Evidentemente en su tiempo privado. No hay otra respuesta.
Él no apareció y dijo acá, vive Jehová en cuya presencia estaré. Yo estuve ya con Dios y sigo estando con Dios. Mira, cuando ves que aparece Elías es conforme a la palabra de Dios. Cuando vas al arroyo es conforme a la palabra de Dios. Cuando ves que va a Sarepta es conforme a la palabra de Dios. Solo hay un momento en su vida que no aparece la dirección de Dios. Tal vez alguno se dio cuenta. Solo hay un momento en su vida donde Dios no le habló. ¿Saben dónde fue? Cuando él hizo las cosas a su manera y huyó por el miedo. No hay mención que Dios le dijo, vete y huye. No hay. ¿Saben cómo terminó? Con dudas. ¿Saben cómo terminó? Solo. ¿Saben cómo terminó? El tema que vamos a estudiar después, deprimido, porque los siervos se deprimen. ¿Saben cómo terminó? Lejos de Dios. ¿Saben cómo Dios lo volvió a comisionar? Por su palabra. Levántate porque largo camino te resta. Solo hubo un momento en su vida donde él tomó un desvío equivocado. Y en ese momento escaseó la dirección de Dios. Ahora yo te voy a hacer una observación. ¿Qué relación tienes con la palabra de Dios? ¿Este libro dirige tus pasos? ¿Vas a tomar una decisión, padres que tienen hijos que están en plena decisión ahorita? Pregúntale, ¿te está hablando Dios? Pregúntale, ¿te está diciendo Dios que hagas lo que debes hacer? ¿O es el corazón que te dicta? Son tus impulsos. Te voy a poner dos personajes para hablarte de esto. El primero fue Jonás. ¿Saben por qué se equivocó Jonás? Por un problema personal. No quería ir al lugar donde él tenía un problema de rencor. Nínive. ¿Saben qué quiso hacer tontamente? Huir de la presencia de Dios. ¿Saben qué hizo Dios? ¿Se acuerdan qué hizo Dios, no? Le levantó toda una tempestad para enseñarle que Dios es Dios y que Él es hombre. ¿Saben cómo se resuelven los problemas personales? No huyendo. Haga lo que haga, hágalo conforme a la verdad de Dios. Si no, prepárate para la intercepción de Dios, hermano. Hay otro personaje que hizo las cosas a su manera y trató de huir también, tanto como Jonás, de la presencia de Dios. ¿Qué tal David? Cuando él empezó a hacer las cosas, hasta se fingió loco, derramó saliva. No quería ya que nadie le diga nada. Estaba hastiado de personas que le estorbaran en su camino. Hasta que un día, ¿saben dónde fue a refugiarse? A la ciudad de los enemigos, los filisteos. Y claro, la gente lo identificó como un amigo de los enemigos. Y las personas que se alejan del libro de Dios, ¿saben lo primero que hacen, hermanos? Juegan a favor contrario. Se alejan de la iglesia. Se alejan de los ministerios. ¿Y saben qué empiezan a hacer? A hablar en contra de los ministerios, hablar en contra de la iglesia por un problema personal. No haga decisiones fuera de la palabra de Dios. Si usted quiere hacer las cosas como hizo este varón, aprendamos de él. Todo lo que él hacía dependía de la orden del soberano Dios. Dependía sus decisiones del Dios en el cual él desarrolló una relación personal. Dependía de su relación íntima con estudiar el libro de Dios. Es más, ¿cómo sabemos que él estudiaba el libro de Dios? Porque miren el versículo 1 otra vez. Miren lo que dice la última parte del versículo. Que no habrá ¿qué? Lluvia y ¿qué más? Y rocío, ¿dónde? En estos años, sino ¿por qué? Mi palabra. Yo pensé en esto, lluvia ni rocío. ¿Por qué él dijo lo que dijo? Hermanos, él no inventó nada acá. ¿Saben lo que está haciendo Elías? Simplemente dijo lo que Dios ya había dicho que sucedería si ellos se desviaban. Dios dio dos advertencias a la nación. Y en esas dos advertencias de la nación de Israel, Dios dijo, si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, miren lo que Dios prometió, yo les enviaré ¿qué? Lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán ¿qué? Sus frutos. Pero si después de todo esto siguen sin obedecerme, ¿qué Dios haría? Los castigaré 7 veces más. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. ¿Y qué haría Dios? Endureceré el cielo como hierro, es decir, ya no va a llover. Y dice, la tierra como bronce, ni el suelo ni los árboles del campo darán ¿qué? Sus frutos. Ahora dime tú, ¿inventó algo Elías? Solo anunció lo que ya estaba escrito antes. ¿Dónde lo aprendió, hermano? ¿Dónde lo aprendió? En la Biblia. Tuvo que estudiar la palabra de Dios, no hay otra.
No hay otra. Es más, aquí dice lluvia ni rocío en Israel. Tú te preguntas por qué Dios envió una sequía, por qué Dios tuvo que cortar el sustento, por qué tuvo que hacer de la tierra árida 3 años y medio. En realidad, cuando tú lees, Elías aparece y anuncia 3 años. Y pasan 3 años desde que él anuncia una sequía. Parece ser que ya hubo 6 meses de sequía. Se presenta ante Acab y le dice, ¿ves todo lo que está pasando? ¿Quieres que esto se prolongue? ¿Quieres que esto aumente? Prepárate porque vienen 3 años más. En Israel, cuando había tiempos donde no llovía fuerte, por lo menos dice la Biblia, había un rocío que hacía refrescar la tierra. Pero acá Elías, ¿qué dice? Ni lluvia ni rocío. Ahora, ¿tú te imaginas el corazón de Elías al pasar por las ciudades cuando él va al arroyo? Seco, muerte, destrucción. Todo era un cuadro, pero catastrófico, hermano. Y Elías va a anunciar solo lo que ya había aprendido en su tiempo a solas con Dios. Hermanos, ya el tiempo nos ganó. Yo sé que hace calor, ya espero que no haya sequía, ¿no? Pero tenemos que irnos a casa con 3 conclusiones. La primera conclusión, el Dios de Elías es un Dios personal. Hay una canción de un español donde en la canción él narra un hombre que en la canción misma el hombre se dirige a Dios y en esa canción, valga la redundancia, le reclama a Dios y le dice, ¿dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está el Dios que hacía esto? ¿Dónde está el Dios que hacía el otro? Y en esa plena canción Dios le responde al hombre. Es de Marcos Vidal, me parece. Y en la canción, valga la redundancia otra vez, Dios le responde al hombre, ¿dónde está el Dios de Elías? Sí, pero ¿dónde están los Elías de Dios? Ahora yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde está aquel niño que mató un gigante? ¿Dónde está? Hablando de David. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está? Dice Dios. ¿Dónde está Elías que paró por mí? Es muy fácil culpar a Dios por lo que nos pasa. Pero yo quiero hacer una pregunta muy contundente. ¿Es usted como este hombre? ¿Somos como este hombre que podemos decir, heme aquí, Dios? ¿Yo seré ese Elías que estás buscando para estos días de sequía espiritual? ¿Para llamar a la nación o a los que me rodean a un despertar contigo? ¿Seré ese Elías que pare firme por la verdad sin temer amenazas de hombres? ¿O negociaré mis principios de Dios? ¿O caminaré con aquellos que ni te conocen y que solo buscan oportunidad para ir contra ti? Porque compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Porque el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado, dice la Biblia. Porque el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si no, míralo en el Monte Carmelo. Jesús está con Elías. ¿Qué te enseña eso? Ese hombre permaneció para siempre. Ese hombre no vio muerte. Y según la Biblia volverá por segunda vez para 3 juicios sobre esta tierra. Lee Malaquías en el último capítulo. Lee Apocalipsis. Vendrá un hombre con todas sus características. Dios lo volverá a enviar. Es más, en la mentalidad de los días de Jesús, la gente hablaba de Elías. Confundieron a Juan el Bautista con Elías. Dijeron a Jesús, Elías es el que se ha levantado. Cuando Cristo estuvo suspendido en la cruz, ¿saben lo que le dijeron? Cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Miren, está llamando a Elías. Decían, a ver, vamos a ver si viene a librarle. En la mentalidad de la nación todavía estaba Elías. ¿Cómo es eso posible? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es un Dios personal. El Dios de Elías es un Dios que desea desarrollar una íntima relación contigo y conmigo. Dice, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Con quién quiere habitar Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Miren lo que dice, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Nuestra dependencia de Dios. El Dios de Elías nos dice esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel,
ustedes se salvarán solo si regresan a mí. Ahí está. Y descansarán, ¿dónde? En mí. Y en la tranquilidad y en la confianza está ¿qué? ¿Dónde sacó el valor Elías para hacer lo que hizo? En la tranquilidad, en su intimidad con Dios, en su tiempo a solas con Dios. ¿Pero qué dijo el pueblo? Pero no quisieron saber nada de esto. Desarrollemos esto, hermano. El Dios de Elías es un Dios personal. Es un Dios que provee. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ven este animal acá? Es lo que dice la Biblia. Dios va a usar cuervos. Dios va a usar una viuda pobre. Dios va a usar un profeta o un hombre llamado Abdías. Dios va a usar un ángel. Vas a ver, Dios va a proveer para Elías de muchas maneras diferentes. Pero este animal no le da ni de comer a sus crías. Y es un animal carroñero, inmundo para un judío. ¿Y a quién Dios va a usar? A los cuervos, para darles de comer carne y pan. Abdías sostenía a otros profetas con pan y agua, y Elías comía mejor, carne y pan. ¿Saben dónde se come mejor, no? En la voluntad de Dios. Mejor es un bocado en seco y en paz, que en casa donde hay buey engordado y contiendas. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que en casa donde hay abundancia sin paz. ¿Saben cuál es el lugar de la provisión? Y eso lo vamos a estudiar la otra semana. El Dios que provee cuando hacemos lo que Dios dice. Tal vez hay un pequeño chorro, pero refrescará nuestra alma. Tal vez no haya la abundancia de otros, pero tendremos lo que necesitamos. Si usted deja las cosas por más dinero, hermano, las cosas de Dios por más dinero, se va a enredar en los negocios de la vida, dice Timoteo. Y se pasará a muchos, no uno ni dos, a muchos dolores, dice el libro de Timoteo también. Tenga cuidado en las decisiones que toma. El Dios de Elías es un Dios que provee y va a usar personajes muy llamativos. Y te puedo decir algo, hermano, en la vida de mi esposa y yo tenemos muchos cuervos que nos sostienen. Yo doy gracias a Dios por eso, lo digo en el buen sentido. Porque total, si Él cuida de las aves, como dice el coro, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Y por último, hermanos, el Dios de Elías es un Dios paciente. ¿Cuántos años duraría esta sequía? 3 años y 6 meses. Yo quiero hacerte una observación. ¿Se ha preguntado usted por qué 3 años y 6 meses? ¿Por qué no Dios destruyó a su nación y se hizo otra nueva? ¿Por qué le dio tiempo a la nación? ¿Por qué no hizo las cosas de frente? ¿Por qué 3 años y 6 meses? ¿Qué estaba haciendo Dios, hermanos? ¿Qué nos enseña esto de Dios? 3 años y 6 meses. Me quedé pensando en esto. ¿Por qué no fue un año? ¿Por qué no fueron 2? ¿Por qué no fue simplemente un mes? Total, ya la nación no tenía remedio, ¿no? Si tú y yo hubiéramos sido Dios, hubiéramos enviado una bomba nuclear y se acabó, ¿no? Señor, fúndelo de una vez. Pero 3 años y medio nos enseña que Dios es paciente con todos. Nos enseña que Dios todavía tenía una esperanza a su nación. Y esos 3 años y medio es que Dios le estaba dando oportunidad a su pueblo. Arrepiéntanse. Vuelvan a mí. ¿Saben por qué Dios les tocó con la lluvia y la sequía? Porque Israel era un país agrícola, ganadero, dependía totalmente de la tierra. ¿Saben dónde Dios les dio? Donde más les dio. Tal vez eso te está pasando. Tal vez alguno de ustedes está en una plena sequía ya. Y Dios te está dando donde te duele. Tal vez porque quiere que aprendas a mirar a Él. Y te está dando tiempo. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Tal vez uno que me oye acá está seco su alma espiritualmente. Porque sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados, dice la Biblia. Como todos nosotros estuvimos en algún tiempo. Somos llamados hijos de ira. Éramos llamados hijos de desobediencia. Hemos pecado todos ante los ojos del Dios Santo, dice la palabra de Dios. No hay ni uno que haya hecho lo bueno, ni siquiera uno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero Dios, como dice Efesios, que es rico en misericordia y verdad, con su gran amor con que nos amó,
nos dio vida juntamente con Cristo. Y Dios dio oportunidad y hoy usted ha venido acá, no por una casualidad. Tal vez alguien le invitó, pero fue coincidencia. No, Dios usó a esa persona para que usted sepa que Dios le ha dado tiempo. ¿Para qué? Como dice la Escritura, no menosprecies la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿a dónde nos quiere guiar Dios? Al arrepentimiento. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? ¿Por qué Dios demoró 3 años y medio? Dios quería que su nación se arrepienta, hermano. ¿Por qué Dios hoy te permite sequías en la vida? ¿Por qué ha permitido que usted venga a este punto de su vida? Porque Dios quiere que usted se arrepienta. Esa es la verdad. Porque Dios dice también en su palabra, en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de las cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes, ¿qué hagan? Se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él, pues Él ha fijado, observa, un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre a quien ha designado, y demostró de todos que ese hombre al que le ha levantado de los muertos, es decir, ese es a Jesucristo. Dios puso a Jesús. Un día, Dios a través de Elías llamaría a un monte, a un desafío a la gente, en una confrontación entre Dios y el pueblo. Dios usaría a Elías para decirles, dejen de claudicar en 2 pensamientos. Si quieren seguir su vida igual, háganlo. Pero si Jehová es Dios, vengan en pos de Él. Hay solo una decisión. O usted le da la espalda a Dios en esta mañana, o usted viene de verdad a Dios. No hay 3 decisiones, solo hay una o 2, nada más. O Dios o el mundo, o Dios o sus amigos, o Dios o sus intereses, o Dios o como venía el 2019. Solo hay una o 2 decisiones, no hay más, no hay 3. No hay un término medio para Dios, o frío o caliente. Si eres tibio, dice Dios, te vomitará de su boca. No hay términos medios para el Señor. O es Dios o nada. Dios llamaría a su nación después de 3 años a un arrepentimiento genuino. Y Dios lo hizo en Jesús. Dios nos llama a un arrepentimiento en Cristo Jesús. Y en esta mañana tienes que saber que así como ese fuego caería sobre el sacrificio de Elías, así el fuego de la ira de Dios cayó sobre Jesús, para que tú y yo ya no seamos condenados, para que tú y yo tengamos hoy libertad, tengamos esperanza eterna, porque fue por amor. Dios entregó la vida de su Hijo porque le ama, porque nos ama. Y aún toda la tortura y el dolor que cayó sobre Jesús, la Biblia nos enseña que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Si usted hoy no le entrega su vida a Jesús, se lo voy a decir muy directamente, usted no tiene ninguna chance para ir al cielo. Pero si hoy usted le entrega su vida al Salvador, la única solución a su pecado y su delito se llama Jesucristo. Usted puede venir al Salvador hoy en arrepentimiento, con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado. Y según la Biblia, Dios promete, Dios no menosprecia ese corazón. Vuelva hacia Dios de todo su ser en esta mañana. Y sus pecados, por más grandes que sean, por más oscuros que sean, quedarán emblanquecidos, dice la Biblia, como la nieve y como blanca lana. Solo por la sangre de Jesucristo, quien es llamado jabón de lavadores y fuego purificador. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, hermano.